Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. La Biblia ha sido fuente de historias inolvidables que se han plasmado en la gran pantalla. El gran libro de los libros ha inspirado a numerosos cineastas para sorprender a los espectadores con la palabra de Dios. Poesía, mito, realidad, relatos. La historia más grande jamás contada ha sido el germen de títulos imprescindibles del séptimo arte. Y en Semana Santa es cita ineludible el revisionado de esas películas que han hecho soñar a multitud de cinéfilos. Hoy retrocedemos en el tiempo al año 1956 para atravesar nuestra querida alfombra hablando de grandes elencos, historias bíblicas y libertad de masas. Hoy, en Alfombra Roja, los 10 mandamientos. Hollywood ha evolucionado desde sus primeras plasmaciones de las escrituras, con un primordial sentido estético, hasta un creciente moralismo en virtud de las necesidades propagandísticas. No olvidemos que el cine siempre ha servido a los gobernantes para influir en las ideologías de los espectadores. No es casualidad que la gran industria cinematográfica volviese sus ojos hacia las historias bíblicas, pues los grandes dirigentes de las mayors eran mayormente descendientes de judíos. Pero las primeras superproducciones bíblicas pecaban de ser en realidad rodajes de cartón piedra. Los decorados eran espectaculares, pero no muy rigurosos con la exactitud histórica, con los directores estando más interesados en hacer disfrutar a los asistentes de las salas de cine que a ser fieles a unas historias que en mayor o menor medida habían ocurrido realmente. Somos espectadores de una subliminal muestra del American Way of Life, pues Hollywood nos muestra cómo deberían de ser las familias a su juicio. También observamos cómo se utilizan elementos propios del western para construir esas historias. Curiosamente, en nuestro país, donde tanto intervino la censura, algunas historias supieron capearla parcial o totalmente, haciendo que no advirtiese la semejanza de algunos títulos con la ideología contraria a sus principios. Por ejemplo, el ansia de libertad de los pueblos ante un dictador. Autores fuera de Hollywood han estado interesados asimismo en las escrituras. Pier Paolo Pasolini, Roberto Rossellini o en nuestra tierra, José Luis Sáenz de Heredia. En España ha sido siempre habitual la programación en estas fechas, en televisión y cines, de títulos tan importantes como La Biblia, La historia más grande jamás contada o Jesús de Nazaret. Aunque también existen versiones libres de las Sagradas Escrituras. Jesucristo Superstar, La última tentación de Cristo o el Evangelio según San Mateo. Comúnmente se ha utilizado a Jehová como Dios castigador, tal y como se nos presenta en el Antiguo Testamento. El pecado y la culpa son los ejes del relato, pero también hemos sido testigos de películas orientadas al público infantil, como El Príncipe de Egipto o José, Rey de los Sueños. Y no hay que olvidar que en su base la Biblia ha servido para contar historias que a priori no tienen nada que ver con sus páginas, pero que plagan sin cesar los fotogramas de películas que nos muestran un pseudocristianismo. Temas como el elegido, el demonio, pruebas, victoria, son comunes en El Señor de los Anillos, Harry Potter o Star Wars. Temas como Dios, su Hijo, la creación,
la crucifixión, mujeres llorando ante un mártir, se aprecian en las Crónicas de Narnia, aunque en muchas de estas ocasiones se suprime la fe en beneficio de la magia. Como es lógico, también hemos asistido a proyecciones que constituyen una parodia de las escrituras, como La vida de Brian, o una revisión de las mismas, véase El Código da Vinci, y hemos podido contemplar la idea de ángeles exterminadores, castigos divinos o el Apocalipsis en títulos como Armagedón o El día de mañana. Por supuesto, no todo es negativo. También existen proyecciones que positivizan la fe y muestran al público que hay esperanza, con películas donde el creador cede sus poderes o donde el bien y el hombre consiguen la salvación. Multitud de temas bíblicos son recurrentes a lo largo de la filmografía existente. Dios creador, el paraíso, Caín y Abel, el mesianismo, los ángeles, las plagas de Egipto, el demonio, los belenes, el cielo, el infierno, el purgatorio, los salmos, el Apocalipsis. Uno de los últimos títulos fieles y que contó con un gran éxito de crítica y público fue La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. El origen del tema bíblico en el cine sea seguramente el film La vie et la passion de Jésus, rodada por los hermanos Lumière en 1897. El gran director David Wark Griffith incluyó la Pasión de Cristo en una de las 4 partes de su famosa película Intolerancia, de 1915. Conforme los años pasaban, los inventos también lo hacían, y la clave para la llegada y el triunfo del cine denominado Peplum fue la invasión de la televisión en los hogares. Los grandes estudios tuvieron que luchar para ganar la batalla, ideando el famoso sistema CinemaScope, que debutó con la película La túnica sagrada en 1953. Los espectadores quedaban boquiabiertos con ese espectáculo visual del que no podían gozar en las pequeñas pantallas domésticas. Títulos como Sansón y Dalila, Salomón y la reina de Saba o Sodoma y Gomorra hacían las delicias del público. El glamour del cine traspasaba las pantallas con actores de la talla de Gregory Peck, Hedy Lamarr o Rita Hayworth. Los Oscar llovían sobre los cineastas, premiando sus imaginativas ideas en iluminación, decorados, música o vestuario. Aunque también hubo fracasos, no olvidemos el cataclismo que casi destruye por completo a la Fox, la película Cleopatra, de Joseph Mankiewicz, y las casualidades. La película La historia más grande jamás contada no tuvo ninguna posibilidad al coincidir en cartel con títulos como Sonrisas y lágrimas o Doctor Zhivago. Hollywood buscó ampliar sus fronteras para conseguir más espectacularidad y para obtener terrenos de rodaje más baratos. En España se rodó, por ejemplo, El Cid, título habitual de la Semana Santa, aunque no sea precisamente religioso. La Meca del cine también tuvo sus dificultades. Tuvo que enfrentarse con el Código Hays y el puritanismo en el tratamiento de las historias de la Biblia en particular y del cine en general, y que se mantuvo en vigor hasta el año 1967. En los últimos tiempos, ha habido ocasiones en que los cineastas han querido realizar producciones bíblicas. Un ejemplo lo tenemos en la película Éxodo, Dioses y Reyes, pero los efectos especiales y la inventiva se imponen en su creación en detrimento del mensaje religioso, lo que distancian enormemente las películas nuevas de las antiguas. Hoy nos vamos a centrar en la película Los 10 Mandamientos, uno de los máximos exponentes del cine bíblico hollywoodiense. La película nos cuenta la historia de Moisés, un niño hebreo que es abandonado por su madre en el Nilo con la esperanza de que se salve de la matanza orquestada por el faraón.
Cuando el pequeño es rescatado de las aguas, es criado como egipcio, pero al enterarse de su verdadero origen, Moisés se rebela contra el opresor. Condenado a vagar por el desierto, el joven terminará viviendo con una familia de pastores y allí, en el monte Sinaí, conocerá a Dios, que lo guiará para convertirse en el libertador de su pueblo. Los 10 mandamientos estuvo dirigida por Cecil B. DeMille, grandísimo cineasta, autor de títulos emblemáticos como Unión Pacífico, Rey de Reyes o El signo de la cruz. El papel principal, Moisés, corrió a cargo del actor Charlton Heston, protagonista de películas como Ben-Hur, Horizontes de Grandeza o El planeta de los simios, y que encabezó el reparto de la famosa serie de televisión Los Colby. Jules Briner fue el encargado de interpretar a Ramsés, a quien vimos en títulos como El Rey y yo, Los Siete Magníficos o Anastasia. Anne Baxter se metió en la piel de Nefertari, en cuya filmografía destacan Eva al desnudo, Yo confieso y Cimarrón. Edward G. Robinson fue quien puso rostro a Datán, actor que hemos visto en películas como Cayo Largo, La mujer del cuadro o Hampa dorada. Yvonne de Carlo interpretó a Séfora y hemos podido apreciarla en títulos como La esclava libre, El paraíso del capitán o La casa de las sombras, y es conocida por protagonizar la serie de televisión Los Monster. Debra Paget fue la artista encargada de dar vida a Lilia, y la hemos visto en títulos como El tigre de Singapur, Flecha rota o La princesa del Nilo. John Derek puso rostro a Josué, en cuya filmografía destacan Tarzán el hombre mono, La sombra del delito y Bolero. Vincent Price fue un magnífico Bacar, actor fetiche del cine de terror, con producciones como La caída de la casa Usher, El cuervo o Eduardo Manos Tijeras. Martha Scott fue la actriz que dio vida a Jezabel, y la hemos visto en películas como Ben-Hur, Horas desesperadas o Sayonara. Judith Anderson deslumbró en su rol de Memnet y nos ha dejado impresionantes interpretaciones en films como Rebeca, La gata sobre el tejado de zinc o Salomé, así como su participación en la famosa serie de televisión Santa Bárbara. Y para el rol del faraón Seti se contrató al gran actor Sir Cedric Hardwicke, que ha protagonizado inmortales títulos como El fantasma de Frankenstein, Un yanqui en la corte del rey Arturo o Esmeralda la cíngara. Ya existía otra versión cinematográfica de esta historia del año 1923. Era lógicamente muda, pero con gran valor histórico. Su segunda mitad es una historia moderna y creada para explicar el poder de los mandamientos en la actualidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad cambió mucho. La televisión venía empujando fuerte. En el año 1946, con la guerra recién terminada, un 0,5% de los ciudadanos tenía televisión en casa. En 1954, un 56%. A pesar de ser en blanco y negro, el peligro estaba ahí. Así que los estudios hacían películas grandes con Technicolor en un intento por ganar el favor del público. Es en ese momento cuando Paramount Pictures decide realizar la mayor película de la historia, sustituyendo su habitual emblema introductorio de la montaña por la del Sinaí, situando al espectador en el lugar donde se va a desarrollar la trama. Basada en las novelas El príncipe de Egipto, Columna de fuego y Sobre las alas del águila, toma referencias del Pentateuco de la Sagrada Biblia y de la obra de Flavio Josefo, complementándolas con otras subtramas como la relación amorosa de Moisés y la historia de Josué y Lilia. Fue grabada en Vistavisión para una mayor espectacularidad de imagen
y rodada en Egipto, el monte Sinaí y la península del mismo nombre. Charlton Heston ya había trabajado con DeMille en el mayor espectáculo del mundo y consiguió el papel de Moisés por sus conocimientos del antiguo Egipto y las historias bíblicas. El papel de Nefertari fue el más buscado del año. Actrices de la talla de Audrey Hepburn y Vivien Leigh audicionaron para conseguirlo. Para el rol de Séfora, la primera opción fue Grace Kelly. Quizá la secuencia de mayor impacto visual, y una de las mejores hasta ese momento, fue el paso del Mar Rojo, donde participaron 10.000 extras. Ya podrían aprender las nuevas generaciones que realizarían la misma escena por ordenador. Como era habitual en el cine épico, los decorados fueron fastuosos. No había efectos digitales en aquellos años. La película contiene algunos de los sets más grandes de la historia del cine. El film es el mayor relato sobre la libertad y la ley, que bien pudiera extrapolarse a los tiempos actuales, y es por ello que la censura hizo su aparición, evitando que se proyectase en los cines la presentación que el propio Cecil B. DeMille hace antes de los títulos de crédito, para situar al espectador en la historia que va a poder visionar a continuación. Los 10 Mandamientos se convirtió en el título más exitoso de 1956 y el segundo más taquillero de la década. Recaudó más de 65 millones de dólares en Estados Unidos. Ajustando la inflación, sería la sexta película más taquillera de la historia, con más de 1.000 millones de dólares cosechados. La película estuvo nominada a 7 Oscar, incluyendo el de Mejor Película, Mejor Dirección Artística, Fotografía, Montaje, Sonido y Vestuario. Ganó el premio de la Academia a los mejores efectos especiales. En el año 1999 fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Pasa muy buena Semana Santa y nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.